Este, Hola a todos, soy Santiago Díaz, estudio la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Bellas Artes y este es un trabajo, exposición para la clase de seminario en el cual expondré el concepto del maltrato animal. La defensa de los animales se basa en un principio de tolerancia y respeto hacia la vida tanto humana como no humana. Entonces, se puede entender por maltrato animal a toda opresión de algunos grupos de poder sobre otros, por lo que cualquier manifestación de intolerancia y crueldad debe ser repudiada. Por tal razón, hay numerosas definiciones, ya que es un término que va ligado a la ética y la moral de cada persona. Se puede entender a nivel general como los actos socialmente inmorales que realiza el ser humano a un animal, causándole dolor, sufrimiento e incluso la muerte. Se trata de algo que nos sorprende demasiado en nuestro país, dada la todavía escasa sensibilidad que muestra una parte de la población hacia la cuestión de bienestar animal. Ahora bien, el tipo de maltrato puede causarse tanto físico como psicológico. El maltrato físico va desde las agresiones con objetos contundentes hasta la mutilación o desmembramiento de alguna parte del cuerpo del animal, ocasionando heridas graves o, en el peor de los casos, la muerte. El maltrato psicológico es la consecuencia de un constante sometimiento del maltrato físico, en el cual el animal ya muestra signos de estrés, agresividad y retracción. Ambos tipos de maltrato van unidos a la psique del agresor, o en este caso, del maltratador. Desde siempre se ha relacionado como un factor predominante en la conducta de los asesinos seriales. Sin embargo, los datos revelaron que, aunque el abuso a los animales estaba asociado con una variedad de comportamientos antisociales, incluyendo actos violentos hacia los humanos, estos actos no eran más probables de padecer el comportamiento antisocial que seguirlo. De esta manera, cuestionaron que las personas que participan en la crueldad animal eventualmente evolucionan en criminales de actos de violencia interpersonal. Vivimos en una cultura en la que la violencia no se esconde, aparece de manera abierta en medios públicos como la televisión, el cine e incluso en juegos para menores. Esta habitualidad de la agresividad puede llegar a causar un efecto de tolerancia en quien la vive, pero esta manifestación agresiva no solo se limita a los animales, sino que el maltrato animal es un factor que predispone a la violencia social y al mismo tiempo una consecuencia de ella. Este tipo de maltrato provoca consecuencias psíquicas indirectas que pueden incluso manifestarse como caída del pelo ante un estado de miedo o pánico continuo. Los animales que suelen ser golpeados de forma habitual no se recuperan nunca, pueden desarrollar dos tipos de conducta. La primera sería un estado de sumisión continua que se manifiesta huyendo el animal por miedo o echándose al suelo con el rabo enroscado entre las patas, llegando incluso a manifestar pérdida del control del esfínter. La segunda sería todo lo contrario, ya que los animales se manifiestan en un estado de agresividad, ya que para ellos cualquier acción puede suponer una amenaza y se ponen en situación de repeler la misma. La idea de experimentar sufrimiento como distintivo del sujeto moral ha permitido en ciertos escenarios la adopción de una normativa protectora de los animales, tanto en el ámbito supranacional como en el constitucional y el legal. En el ámbito internacional, el 15 de octubre de 1978 fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la Declaración Universal de los Derechos de los Animales y posteriormente acogida por la Organización de las Naciones Unidas. En Colombia, la Ley 1774 del 2016 cuenta con 10 artículos y busca darle efectividad al objetivo principal que busca conseguir prohibir el maltrato animal. A partir de ahora, la sociedad, los jueces y la fuerza de policía contarán con herramientas jurídicas, prácticas y seguras para garantizar la especial protección de los animales contra el maltrato, la crueldad y el dolor.
La Ley 1774, además de tipificar como punible el maltrato animal y de consagrar unos tipos agravados de maltrato, modifica el Código Civil colombiano de 1887, considerando a los animales como seres sintientes. Establece unos objetivos y unos principios que regulan el ordenamiento colombiano en temas de animales y establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial. Quizás lo esencial sea empezar a pensar en diseñar medidas para la prevención de todo tipo de violencia contra cualquier víctima capaz de sentir y de sufrir. Ello exige realizar un análisis más integral de cuáles son las necesidades de las víctimas, pero previamente sería necesario reflexionar sobre la necesidad de ampliar el concepto de víctima, que supere las barreras de la especie y que asuma los animales como víctimas merecedoras de consideración en sí mismas, porque son capaces de sufrir. Esa tendencia a aplicar el concepto de víctima quizás debería ser comprendido en una exigencia de ampliar los límites de la ética y la moral. Hacer referencia a los derechos de los animales puede ser una expresión que todavía le choca a muchos. Procederé a contar una anécdota que me pasó. Con mis propios ojos he visto lo que podría ser uno de los casos que más puede traumar de maltrato animal. Poniendo en situación, vivo en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Eran las 2 de la mañana, estaba en mi habitación, cuando unos gritos me alertaron de algo que sucedía a las afueras de mi casa. Era un grupo de 5 individuos que, sin medir ningún cuidado y con toda la ignorancia posible, se alegraron de ver una zarigüeya. La zarigüeya es el único marsupial de América adaptado con una vista y olfato excepcional para la noche. Sale a esas horas de la madrugada para cazar, en este caso sirviendo de control de plagas, alimentándose de insectos como saltamontes, gusanos, cucarachas, arañas y también frutas como mangos que caen al suelo. Estos animales, como digo, no son de temperamento agresivo, todo lo contrario, son pacíficos y su único mecanismo de defensa es secretar un hedor que simula la carne en descomposición y adoptar una postura rígida como si estuviera muerta. Desgraciadamente, el animal se topó con un grupo de seres humanos que no entienden cuál es el rol de este en el ecosistema, ni cuál es su verdadero nivel de peligro. Sin medir palabra, el grupo empezó a buscar cosas con que agredir al animal, y entre ellas una rama lo suficientemente grande como para matarla. El animal inmóvil, esperando que el agresor se fuera, pensó que pasaría eso, pero todo lo contrario, sirvió para que este individuo le acertara un golpe seco, quebrándole el cráneo de un solo golpe. Desgraciadamente, no pude hacer nada en el momento, y no fue porque no quisiera, todo lo contrario. Iba a tomar el animal con mis manos y resguardarlo hasta la mañana para llevarlo a una entidad como el DAGMA o la CBC para que se lo llevaran, pero no me dejaron hacer nada. Se escuchaban diciendo que el animal era agresivo, que era una chucha, una rata que traía enfermedades y que al sentirse amenazada mordía y arrancaba la carne, cosas sin sentido que balbuceaban los tipos. Al final del espectáculo sanguinario, tomaron el cuerpo del animal como trofeo de caza y cuan cavernícolas fueron a sus casas a mostrar su gran hazaña, ponerle fin a la vida de un animal inocente. Parecían seres irracionales, que no pensaban ni discernían lo que habían hecho. Cuando ya toda la manada de individuos había sido testigo del trofeo y de la hazaña tan abominable, uno de los más jóvenes del grupo depositó el cadáver del animal en un contenedor de basura, como si la zarigüeya hubiera sido eso. No permitieron el ciclo natural del animal, viviendo un día más o siendo la presa de un animal del entorno, sino sencillamente acabar con ella y depositarla cuan basura en un contenedor. Desde entonces tengo un mal sabor en la boca y cada día me cercioro si en los matojos o plantas cercanas a mi casa y al parque cercano habitan más zarigüeyas, para poner en alerta a los entes de protección y puedan reincorporarlos en otro ecosistema libre del ser humano.